543. Les puedo contar una historia aterradora. Soy de Puebla, y cuando estaba en la universidad a veces solía quedarme hasta muy tarde trabajando con mis compañeros. En una ocasión en que después de terminar fui corriendo al baño, me di cuenta de que al salir todas las personas que podían darme aventón se habían ido. Yo no llevaba mi coche y a esa hora ya ni siquiera había transporte que me acercara hasta mi casa. En ese entonces ni pensar en Uber o taxis de aplicación. Mi abuela no es muy cercana a nosotros, pero vivía a unos cuantos kilómetros de la escuela, en la calle Fray Juan de Zumárraga, de la colonia Tres Cruces. Incluso si le dan una vista en Google Maps, se podrán imaginar cómo se veía de noche aquella calle de casas que daban hacia un enorme terreno descampado. El camino fue largo, frío. Había una brisa extraña aquella noche. Creo que por eso no había nadie en la calle. Llegué sin avisar, pero tenía llave y pues, aunque no la tratara tanto, era mi abuela, ¿no? Tendría que recibirme si necesitaba pasar la noche. Es lo normal. Pero al llegar a su casa, noté que mi llave abrió, pero la puerta no lo hizo. Como si hubiera algo que la detuviera del lado de adentro. Empecé a empujarla con fuerza mientras tocaba y le gritaba a mi abuela. Nunca he sido muy sutil. Empujé tan fuerte que abrí unos cuantos centímetros y vi movimiento. Una figura que salía corriendo del patio hacia adentro. Luego mi abuela apareció en la puerta, con bata, y me preguntó qué hacía ahí. Sus ojos parecían rojos. Sus pupilas eran rojas. Le dije que no me podía ir hasta mi casa, que si podía quedarme con ella esa noche. Y hubo una larga pausa. Larga. Ni siquiera incómoda. Fue una pausa de 15 segundos como esperando a que yo me arrepintiera. «Dame un momento», dijo, y cerró la puerta en mi cara. Pero alcancé a ver. Les juro que alcancé a ver algo. Por esa rendija de puerta, en esa fracción de segundo. Detrás de la abuela, en su patio, vi luz. Luz rojiza y vi 3 figuras. 3 figuras de señoras desnudas, formando un triángulo. Les juro que lo vi. Pensé que estaba pasando algo raro, que mi abuela me abriría incómoda y me presentaría a sus amigas apenadas porque las descubrí en algo muy raro, pero cuando abrió, unos minutos después, no había otras personas. No había rastro alguno de nada raro en el patio. La casa, eso sí, olía a hierbas e inciensos, demasiado fuerte. Cuando mi abuela murió unos 5 años después, nos sorprendió que dejó la casa a una de sus amigas, con todo lo que había dentro. Era lo único que tenía. No volvimos a ir. Si alguien vive por esa zona, por favor, pongan atención a los sonidos que se escuchan de noche, sobre todo si hay niebla, sobre todo si en una casa sobre la barda notan el resplandor de la luz de las velas rojas. Recuerden quedarse hasta el final porque tenemos 5 libros pendientes por regalarles. Y si hoy quieren decirnos por qué son parte de esta comunidad, volveremos a regalar 5 más el próximo domingo, 3 y 2. Muchas gracias, comunidad, por acompañarnos de nuevo en una nueva edición de Relatos de la Noche. Hoy con varias historias muy interesantes, aterradoras y muy distintas entre sí, que van a llevarles al límite de su escepticismo, al límite de creer en lo paranormal. Esperamos que tengan la tranquilidad de poder seguir creyendo que lo sobrenatural, eso que está a nuestro alrededor, no existe. Esperamos que sepan que todo el amor que demuestran por este proyecto es total y absolutamente mutuo. Apaga la luz si puedes hacerlo. Deja todos tus problemas allá afuera y entra a las siguientes historias. Estás escuchando
Relatos de la noche. Muy buenas noches, comunidad RDLN. Me alegra poder compartir por segunda vez una experiencia paranormal, esta vez con toda mi familia como protagonista. Verán, siempre me ha apasionado hacer senderismo, y como les compartí en el relato anterior, recorrí casi en su totalidad el Cerro de la Estrella, el cual se ubica en la delegación Iztapalapa en la actual Ciudad de México. Algo particular de este cerro es que uno de sus accesos está en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino. Claro que dicha entrada podría considerarse clandestina, ya que el muro derruido al fondo del panteón es, o al menos era, el que permitía el acceso al cerro. Cabe aclarar que cuando decidí llevar a toda mi familia, yo ya había realizado el recorrido y explorado la zona, por lo que sabía qué dirección debíamos tomar para llegar hasta la cima, donde se encuentran las pirámides. Al ser un sitio turístico hay rutas pavimentadas para bajar de forma segura. La historia que les compartiré se remonta a 2017. En aquel entonces mis dos hijos cursaban la secundaria y se emocionaron mucho cuando les dije que iríamos a explorar el cerro aquel fin de semana. Se emocionaron aún más porque un año atrás habíamos adoptado una cachorrita muy juguetona, muy dulce, a la que llamamos Kiki, y nos acompañaría en el paseo. Así que todos estábamos alegres y nerviosos, ya que para mi esposo e hijos era la primera vez que atravesarían el panteón. Para las 3 de la tarde de aquel domingo, ya nos encontrábamos a las faldas del cerro. Nos detuvimos para comer los sándwiches que habíamos preparado, admirar la vista y disfrutar el silencio del lugar, pero algo llamó nuestra atención. Desde donde estábamos podíamos ver una de las muchas cuevas del cerro. Al principio tenía pensado acercarme para explorarla más de cerca, pero justo entonces apareció un grupo de personas vestidas de civil, normales. Comenzaron a caminar hacia la cueva, y aunque su presencia era inquietante, nuestra curiosidad pudo más. Decidimos quedarnos, observando en silencio, preguntándonos qué hacían ahí. Pasaron 30 minutos, pero aquellas personas no salían. Fue un grave error quedarnos. Lo que vimos al final nos asustó mucho. Las mismas personas, ahora con camisas rojas, iban saliendo de la cueva. Pero algo no estaba bien. Algo dentro de mí me lo decía. Decidí que era hora de irnos. Sin perder tiempo, emprendimos la subida por campo traviesa. Honestamente, en ese momento no estaba tan nerviosa. Había recorrido esa zona antes y presenciado todo tipo de fenómenos extraños. Rituales, brujería, animales trabajados. Pero ahora, algo se sentía diferente. La ruta que conocía, que siempre había sido difícil pero posible, comenzó a transformarse en una pesadilla. La tierra literalmente se desmoronaba bajo nuestros pies. Dábamos un paso y nuestras piernas se hundían en el suelo, haciendo que cada movimiento fuera más agotador que el anterior. Mi esposo y mi hijo fueron los primeros en colapsar física y mentalmente, hasta que Kiki comenzó a llorar y se echó al suelo, sin querer avanzar. Fue en ese momento que me di cuenta de que llevábamos demasiado tiempo subiendo y aún no llegábamos a la carretera. Según mis cálculos y basándome en mis recorridos anteriores, ya deberíamos haber estado en la cima desde hacía 20 minutos. Y entonces lo recordé. Había cometido un terrible error. Siempre que voy a zonas naturales poco transitadas, pido permiso para entrar. Mi papá me enseñó desde niña que en estos lugares habitan energías, guardianes y protectores del sitio, que exigen respeto. Siempre hay que dirigirse a ellos para tener una exploración segura y libre de obstáculos. Incluso, si es posible, se les debe llevar una pequeña ofrenda. Pero esta vez lo olvidé. Por la emoción de llevar a mi familia, omití ese crucial paso. Y ahora lo estábamos pagando. Disimulando el estrés y la preocupación que me invadían, comencé a disculparme en voz baja, pidiendo permiso para estar ahí. Con coraje le dije a mi esposo e hijos que no debían tener miedo, que tenían que ser fuertes y que pronto saldríamos de eso. Pero mis palabras tuvieron totalmente el efecto contrario. Mi hijo se soltó a llorar. Me dijo que ya no podía, que simplemente no podía caminar más. Desesperada, le quité la correa a Kiki y me amarré cintura con cintura a mi hijo para comenzar a arrastrarlo cuesta arriba.
El sol ya se estaba ocultando, y si la noche nos alcanzaba ahí, en aquel lugar, algo malo nos iba a pasar, estaba segura. Para ese punto sentía que lo que nos estaba reteniendo no era solo por no pedir permiso. Algo más, algo muy fuerte nos estaba impidiendo salir. Con todas mis fuerzas comencé a rezar. Le pedí a mi esposo que hiciera lo mismo. Retomamos la subida, esa tan agotadora subida. Para mi sorpresa, 15 minutos después, vi a lo lejos la barandilla de la carretera y en ese instante sentí que el alma me regresaba al cuerpo. Lo habíamos logrado. Lo que nos debía haber tomado hora y media se convirtió en una odisea de 3 horas, pero lo extraño no termina ahí. En ese momento no lo notamos, pero al comenzar a descender por la carretera, vimos que mucha gente caminaba junto con nosotros. Unos niños, una pareja, un par de familias, todos a la par de nosotros. Parecía normal porque mucha gente va de paseo al cerro. Pero al llegar a la salida, ya con la noche encima, uno de mis hijos preguntó: «Oye, mamá, ¿y la gente que venía bajando con nosotros?». Miré a mi alrededor. Comunidad. No había nadie. Ni un solo rastro de aquellas personas. Solo nosotros 4 y Kiki. Y un silencio abrumador. Esa tarde ni siquiera se escuchaban los grillos. Me gusta pensar que aquellas personas que vimos, al final, nos venían cuidando. Nos iban guiando para que llegáramos bien a la salida. Porque les confieso que, después de la tensión de haber corrido tanto peligro en aquella pendiente, el sentirme acompañada, el sentir que no estábamos solos ahí me tranquilizó. Me dio la confianza de que bajaríamos con bien, seguros, y así lo hicimos. Buenas noches a la mejor comunidad, a Relatos de la Noche. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón. Mi relato está relacionado con La Llorona y las diferentes ocasiones en las que se ha hecho presente en mi vida. Cabe mencionarles que cuando era joven y vivía en la casa de mis padres, esta se encontraba cerca de un río. Desde siempre escuchamos la tradición de que La Llorona suele aparecerse en estos lugares, y durante los más de 20 años que viví ahí, fueron varias veces las que la escuchamos. Sin embargo, algunas de esas veces fueron más especiales, y enseguida se las contaré. La primera vez que la escuché tenía aproximadamente 16 años. Había salido de fiesta con mis amigos, y en ese entonces éramos muy fiesteros. Nos gustaba tomar y bailar hasta altas horas de la madrugada. Aquella noche regresé tarde, alrededor de las 4:30 de la mañana. La casa de mis papás se encuentra en un andador casi pegado a una barranca, y según las historias que siempre hemos escuchado, estos lugares son más propensos a experiencias paranormales, a encuentros con entes como La Llorona, o por lo menos escucharla. Iba bajando las escaleras del andador de mi casa, las cuales se me hicieron eternas, cuando de repente sentí una ráfaga de viento helado, y entre el viento se escuchó un lamento. Me dio un escalofrío, pero no sentí miedo. Tal vez por el alcohol que llevaba encima, no reaccioné con pánico. Al llegar a casa, mi madre, como siempre, se había quedado despierta esperándome. Le conté lo que había escuchado mientras bajaba las escaleras. Ella se rió y con algo de burla me dijo: «¿Ves lo que te pasa por andar de borracho a estas horas?». Y yo, con la confianza y valentía que me daba la fiesta, le respondí: «Pues miedo no me dio. Hasta le hubiera invitado una cerveza». Mi madre me miró con mucha seriedad y me advirtió que no hablara tonterías, porque el día que de verdad la tuviera de frente, no iba a seguir con mis bromas. Después de decir eso, enojada, me mandó a dormir. Y esto me lleva a la segunda ocasión que la escuché, cuando tenía 21 años. En ese tiempo ya estaba casado con la mamá de mis hijas, Lisbeth. Mis padres nos rentaban unos cuartos en el último nivel de la casa. Mi primo Paco también vivía en ese piso, en una pequeña vivienda contigua a la mía. Nuestros cuartos estaban unidos.
Una noche volví a escuchar el mismo lamento que había oído años atrás. Mi recámara tenía un ventanal enorme, de aproximadamente 2 metros de alto por 2.5 de ancho, y mi cabecera quedaba justo en medio de ese ventanal. Por ello, cada vez que se escuchaban los lamentos y los aullidos de los perros, el sonido se amplificaba dentro de la habitación. Días después le conté a mi primo Paco sobre el lamento que escuchaba en las madrugadas. Le dije que no era tan raro escucharla, y decidimos hacer una apuesta. La próxima vez que la oyera, lo despertaría para que saliéramos juntos a buscar a la Llorona. Y bueno, comunidad, la ocasión no tardó en llegar. Una madrugada el lamento volvió a escucharse. Me levanté rápido y grité: «Paco, carnal, despierta. Ahí anda la Llorona. Vamos a buscarla». Paco, medio dormido, me respondió con miedo: «No, hermano, estás loco. Si quieres ve tú, pero solo». Me burlé de él. Le dije que era un miedoso. Así lo molesté durante varios días, llamándolo cobarde cada vez que tenía oportunidad. Pero lo que no sabía era que tiempo después tendría que enfrentar la peor experiencia de todas, la peor visita de la Llorona. Un año después de que la había escuchado con mi primo Paco, Lisbeth me dio una gran noticia. Estaba embarazada. Esperábamos a nuestra segunda hija, Valeria Montserrat, a quien de cariño le decimos Val. Lisbeth tenía aproximadamente 3 o 4 meses de embarazo cuando, nuevamente, comencé a escuchar más seguido que nunca los lamentos en la madrugada. «Escúchala, escúchala. Otra vez anda rondando la Llorona», le decía a Lisbeth. Pero ella, cansada y con sueño, solo decía que la dejara dormir. Así pasaron varias noches hasta que una vez, finalmente, ella también la escuchó. Y ese fue mi peor error: despertarla para que escuchara. Desde ese día, Lisbeth pasó los últimos 2 meses de embarazo escuchando a la Llorona casi todas las noches, incluso cuando yo no lo hacía. Val, dentro del vientre de su mamá, se ponía muy inquieta cada vez que sonaban los lamentos. Cuando nació, comenzó a tener muchos problemas para dormir. Se despertaba llorando, asustada. Lo más extraño era su reacción. ¿Recuerdan cuando le damos a probar limón a los bebés, que suelen sacudir su carita y hacer gestos de sorpresa e incomodidad? Pues Val hacía exactamente lo mismo esas noches, pero su expresión no era de sorpresa. De alguna forma era de terror. Se agitaba, temblaba y comenzaba a llorar desesperadamente, y justo después, los lamentos. Se escuchaban los lamentos de la Llorona. Los perros aullaban. Lisbeth me culpó de todo lo que estaba pasando y la entendí. Si no lo hubiera despertado aquella noche para que escuchara a la Llorona, quizás nada de esto habría ocurrido. Lo platicamos con varias personas. Mi mamá fue clara al respecto: la Llorona se quiere llevar a tu hija. Otras personas nos dieron consejos. Nos recomendaron poner tijeras abiertas bajo el colchón de su cuna, hacerle limpias, rezar oraciones todas las noches, colocarle un ojo de venado, dejar la Biblia abierta en un salmo específico, entre otras cosas, e hicimos todo lo posible. Por un tiempo, las cosas mejoraron, pero Val seguía despertando a medianoche, y siempre lo hacía antes de que comenzara a lo lejos, a veces casi imperceptible, aquel maldito lamento. Lo único que nos hacía soportar el miedo es que la bautizamos desde muy pequeña. Con el tiempo empezamos a bromear diciendo que la Llorona era la madrina de Valeria. No recuerdo con exactitud hasta qué edad dejaron de ocurrir estos episodios, pero puedo asegurar que Val tenía, como mucho, 2 años cuando esto terminó. Ahora que ya está grande, a veces le cuento todo lo que pasó cuando era bebé, y entre risas le digo: «Cuando venía a visitarte tu madrina, la Llorona». Ella se ríe y nomás me pregunta con curiosidad cómo fueron aquellos años. Espero que algún día puedas incluir esta experiencia en Relatos de la Noche. Te escuchamos en familia después de la escuela y el trabajo, para cenar y escuchar los relatos. Al terminar el episodio nos gusta debatir y compartir teorías sobre lo contado. Así que un saludo a todos y todas en la comunidad, desde la Ciudad de México.
Soy de Bogotá, Colombia. Bogotá es una ciudad donde se usa mucho la moto como medio de transporte. Esto que les voy a contar sucedió cuando tenía 19 años y acababa de comprar mi primera moto recién sacada del concesionario. La emoción y las ganas de rodar eran demasiado grandes, tanto que un martes a las 10 de la noche llamé a un amigo y le propuse ir a un pueblo fantasma. Según lo que tengo entendido, ese lugar fue en realidad una fábrica donde los empleados vivían en la misma instalación, por lo que en su tiempo era prácticamente una ciudad pequeña, un pueblito. Sin embargo, hoy en día se encuentra completamente abandonado. La fábrica operó en los 70 u 80, no estoy seguro de la década exacta. Lo que sí es que desde hace mucho tiempo se ha hablado de ese sitio como un lugar lleno de actividad paranormal. Existen muchas historias sobre apariciones y experiencias extrañas que han vivido quienes han ido a explorar. Mi amigo y yo no lo pensamos mucho, y sin darle demasiadas vueltas salimos rumbo al pueblo fantasma en mi nueva moto. Después de estar manejando aproximadamente una hora, nos dimos cuenta de algo muy extraño. Habíamos tomado una ruta completamente diferente a la que esperábamos. En lugar de ir hacia el pueblo fantasma, parecía que nos dirigíamos a otra ciudad. El camino era una carretera angosta que poco a poco comenzó a parecerse más a un pueblo con fincas. Pero lo más raro fue que todas las casas y fincas por donde pasábamos estaban completamente oscuras. No había ni una sola luz encendida. En ese momento intentamos revisar el GPS en nuestros celulares. No teníamos señal. Era como si nos hubiéramos metido en un lugar fuera de toda conexión. No nos quedaba otra opción más que seguir avanzando con la esperanza de encontrar un camino principal o toparnos con alguien para preguntar por dónde volver. Para no sentir miedo empezamos a bromear sobre la situación. Nos reíamos y hacíamos chistes, tratando de convencernos de que no estaba pasando nada. Pero conforme pasaban los minutos, la incomodidad crecía. Todo estaba demasiado silencioso. Después de rodar otros 30 minutos, por fin encontramos algo alumbrado. Era una pequeña estatua de la Virgen, colocada en una pared, con una luz que la iluminaba tenuemente. Nos detuvimos a observarla y de repente, la luz comenzó a parpadear. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego nos reímos nerviosos e hicimos un chiste. Parece que nos quieren asustar. Mejor vámonos de aquí, me dijo mi amigo. Aceleré la moto y seguimos avanzando, pero lo peor comunidad aún estaba por venir. Minutos después, más adelante, una sensación muy extraña se apoderó de mí. Un miedo profundo e inexplicable. Un frío que me caló hasta los huesos. Mi amigo también lo sintió, pero en ese momento no quiso admitirlo. Y entonces, lo vi. Frente a nosotros en el camino estaba un gato negro enorme, pero no era un gato normal. Era demasiado grande, más que un perro, más que un lobo. Era del tamaño de una persona. Me congelé. En ese instante solo pensé en lo obvio. Si esa cosa nos ataca y nos hace caer, no vamos a tener cómo pedir ayuda, pero el animal no nos atacó. En lugar de eso, se hizo lentamente a un lado del camino y nos miró fijamente. Pero su mirada, comunidad, no era la de un animal común. Nos observaba con una inteligencia inquietante. Su expresión y sus ojos, sobre todo sus ojos, eran demasiado humanos. El miedo que sentimos fue indescriptible. Sabíamos que teníamos que pasar a su lado para seguir avanzando. No había otra ruta. Así que lo hicimos lo más rápido que pudimos. Pasamos de largo sin mirarlo más de lo necesario. Cuando lo perdimos de vista, nos detuvimos para hablar. Hermano, ¿tú viste lo mismo que yo? Mi amigo asintió. Estábamos en shock. Decidimos que lo mejor sería dar la vuelta y regresar, pero entonces lo volvimos a ver. El animal apareció de nuevo. Esta vez estaba más lejos, pero podíamos verlo con claridad. Lo que él hizo después nos quitó el aliento. Por unos segundos, se levantó sobre dos patas. Caminó así un par de pasos y luego se sentó a un costado de la carretera, observándonos fijamente. Y ahí ya no había dudas. Eso no era un animal normal. Ese movimiento no era natural y no lo pensamos más. Aceleré la moto lo más que pude y pasamos de nuevo junto a él, pero esta vez no miré.
Solo quería salir de ahí. En el camino de regreso, mi amigo y yo no nos dijimos una sola palabra. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, hablamos sobre lo que había pasado. Estábamos seguros de que aquello no había sido un simple animal. Ambos tuvimos el mismo presentimiento. Si hubiéramos seguido avanzando por ese camino, que en aquel momento era la única salida que pensábamos obvia, algo peor nos habría pasado. Nos habríamos alejado más y más de poder volver. Tiempo después, investigué sobre la fauna de la región. Hablé con personas que trabajan en fundaciones de vida silvestre. Les describí exactamente lo que vimos y todos me dijeron lo mismo. No hay ningún felino así en la zona. De hecho, no hay ningún mamífero de ese tamaño, ni con esas características. Pero yo lo recuerdo perfectamente. A veces, antes de dormir, aún lo puedo ver en mi mente. Si alguien sabe qué pudo haber sido, estaré esperando sus comentarios. Hola a todos, me presento, soy Gustavo. Conocí esta comunidad por el relato de la cabaña en el bosque. Me encanta y aún sigo con la intriga de qué famoso era el dueño de esa propiedad. Te quiero contar mi historia. Soy originario del Estado de México, del municipio de Ixtapaluca para ser más exacto. Y esto ocurrió hace más de 9 años. Regresaba de una cita con la que en ese entonces era mi novia, ahora mi esposa. Ya era algo tarde. Como cualquier pareja de enamorados estábamos con el ya vete, es tarde, pero también con el quédate un ratito más. Se me hizo tan tarde que hasta su mamá, mi suegra, me corrió con el pretexto de que no alcanzara transporte. Faltaban como 20 minutos para la medianoche. En ese entonces mi esposa vivía del otro lado del cerro, famoso por tener una forma peculiar, aunque lamentablemente por la urbanización ya casi la está perdiendo. Me refiero al Cerro del Elefante. Yo vivía hasta el otro lado del elefante. Muy rápido corrí para tomar mi transporte sobre la carretera México-Puebla y me bajé en la parada más cercana para ir a mi casa. Mi hogar se encontraba en medio de la colonia. Me apresuré a cruzar el puente, con el miedo de ser asaltado como buen mexicano. Ya bajando me incorporé a la avenida principal que cruza toda la colonia y te lleva hasta la carretera federal México-Puebla. Esa avenida en algunos tramos toma como unas L, no es una recta. En algunas partes topas con pared y tienes que doblar a la derecha para volver a subir y continuar. Justo como entre 10 u 11 cuadras te topas con pared. Los que son residentes del municipio y de la colonia sabrán que ahí están unas escuelas, una primaria y una secundaria. Pasando las escuelas está la subdelegación de la colonia. Desde bebé he sido muy susceptible a lo paranormal. Escuchar, ver, de niño incluso hablar con ellos en algunas ocasiones y ahora sentir su presencia. Cuando ingresé a la avenida principal empecé a caminar rápido. Mi mamá me enseñó a caminar rápido siempre. Mi esposa dice que yo no camino, que corro, y cuando vamos tomados de la mano dice que ella vuela de lo rápido que voy. Con esta marcha rápida y por seguridad, nunca camino por la banqueta, sino por la calle, por donde van los carros, justamente por la delincuencia. Pero en ese momento no pensé que ese sería el menor de mis problemas. Pasando las primeras 2 calles, todavía se escuchaba el ruido de la carretera, los vehículos y camiones que pasan a esa hora, o los perros ladrando, a lo lejos, los típicos sonidos nocturnos. Pero conforme avanzaba por las calles, llegó un punto donde ya no se escuchaba nada. El silencio era tal que pude escuchar mi respiración. Empecé a sentir un escalofrío muy extraño recorrerme desde la espalda hasta los pies, como si hiciera mucho, mucho frío de repente. También empecé a sentirme como lento, como en una pesadilla donde no puedes avanzar. Sentía que no podía caminar rápido, que daba zancadas muy lentas. A lo lejos veía la pared de la primaria, donde tenía que doblar para continuar sobre la avenida. Y mientras avanzaba sin detenerme, sentí la presencia de algo, de alguien detrás de mí. Mi subconsciente me decía, no mires atrás, no mires, pase lo que pase, no mires. Conforme seguía avanzando, caminando lento, ya no sentía solo a una cosa. Ya no había alguien detrás de mí. Había varias. Y conforme avanzaba, también la sensación se acercaba cada vez más. Lo sentía muy cerca.
En mi mente algo me decía: cuando llegues a la pared de la primaria y dobles, te vas a salvar, vas a estar seguro, ya no te van a seguir estas cosas, solo tienes que llegar hasta ahí, solo hasta ahí, paso a paso. No sé cómo, pero era como algo que me repetía. Pero cuando ya casi llegaba a ese punto, empecé a escuchar risas. Sí, risas y burlonas. Y luego palabras que al principio no entendía, pero que después empezaron a ser más claras en mi cabeza. Pobre idiota. Este hijo de la chingada es nuestro. Córrele, pinche basura humana. Corre, corre. Así, un sinfín de insultos y groserías advirtiendo que no me esforzara, que ellos me iban a atrapar. Pero lo más perturbador es que esas voces no eran de adultos. Las voces eran como de niños, y al final de algunas frases se distorsionaban como haciendo un eco muy extraño. Los iba sintiendo cada vez más cerca, y también ese frío tan extraño, ese que quema y te paraliza la espalda, el sudor frío, los escalofríos. Sentía que en cualquier momento me iban a jalar. En mi mente seguía la advertencia: no mires atrás. Pero no pude resistir. Tenía que saber quién me estaba siguiendo tan de cerca. Giré levemente la cabeza y con el rabillo del ojo izquierdo vi la escena más extraña, más espantosa que he visto en mi vida. Calculo que eran unos 10 niños de diferentes tamaños. Vestían diferentes tipos de ropas, pero eso sí, todas elegantes y de diferentes épocas, entre niños y niñas. Pero lo más extraño, aunque volteé en una fracción de segundo, lo que vi era completamente evidente. Era claro que aquellos niños no tenían ojos normales, que no tenían córnea. No había alma en su mirada. Sus ojos eran completamente negros, muy oscuros. Y todos iban corriendo, sonriendo, mostrando unos dientes blancos y perfectos, no como los nuestros. Si alguna vez han visto la dentadura de un tiburón blanco en un documental, así me parecían sus dientes, filosos, y muchos, demasiados. En mi vida había corrido tan rápido. En un parpadeo ya estaba acostado en mi cama, en la seguridad de mi casa. Lo único que recuerdo fue que al subir las escaleras, mi mamá me preguntó si estaba bien. En ese momento solo podía pensar en la imagen de esos niños y en las últimas palabras que me gritaron, burlándose de mí mientras me alejaba. Con el tiempo en internet me di cuenta que no soy la única persona que ha visto algo así, que se ha enfrentado a estas escenas terribles, a niños como estos. Así que por eso vengo a preguntarles, ¿ustedes los han visto? Muchas gracias, comunidad, por haber escuchado este terrible evento de mi vida.